diputado federal de Morena por el estado de Nuevo León, Mauricio Cantú, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros sin censura. Diputado, buenas tardes, un abrazo. Querido Vicente, buena tarde a ti y a todo tu auditorio, una chulada estar aquí. Gracias, diputado, y también saludo al sensei Ramiro Padilla Atondo en esta mesa de diálogo que va a sacar chispas. Querido Ramiro, un abrazo. ¿Cómo estás, viejo? Aquí listo ya para entrarle a las patadas, golpes y llaves de la lucha libre. Pero por favor, mentadas de madre no, porque luego se va a sentir el gobernador de Nuevo León y no vaya a ser que nos mande a arrestar. Precisamente déjenme iniciar con eso. A ver, diputado Mauricio Cantú, que está promoviendo una nueva constitución en Nuevo León, el gobernatore, y se quiere convertir en emperatore, porque no lo va a poder uno ofender o no hacerle caso porque nos puede mandar a la cárcel hasta 36 horas. Pues qué babosadas son estas, diputado. Pues mira, Vicente, lo que preocupa es que no está leyendo absolutamente nada de lo que sale de su oficina. O sea, él salió luego a tuitear, a decir que definitivamente no está en contra de la libertad de expresión, que no va a imponer cárcel de hasta 36 horas, como él mismo lo propuso. O sea, déjame dar un antecedente para la gente que nos esté viendo que no conoce el tema. Él cacareó en redes sociales su nueva constitución, nueva entre comillas, que iba a enviar al Congreso local de Nuevo León. Lo sacó en medios, lo mencionó con entrevistas de Ciro Gómez Leiva, de Loret de Mola, con Joaquín López Dóriga, con Broso, y eso pues tú sabes que cuesta. Entonces lo anduvo cacareando de que él, que va a presentar una constitución moderna, nueva, y le envía al Congreso, pero pequeño detalle, el artículo 135, fracción sexta, menciona claramente que el que le faltara el respeto, el gobernador tiene facultades para imponer hasta 36 horas de cárcel o una multa a discreción del gobernador. Entonces él, pues, yo lo que le tuiteé y también tuve ahí varios miles de likes, fue, a ver, gobernador, pues usted dice que definitivamente no está a favor de una medida así, entonces quedan dos opciones, muy sencillo, dos opciones. Una, que no lea los documentos que usted mismo enarbola, que usted cacarea. O sea, para él lo importante es cacarearlos en sus redes sociales, en su Instagram, en su Twitter, en su TikTok, en su Facebook, pero no está leyendo documentos, no está enfocándose en los temas. Y si esto, estamos hablando, Vicente, de la Constitución del Estado de Nuevo León, que no la leyó, porque vamos a darle el beneficio de la duda, de que él no está a favor de una medida como la que marca el artículo 135, fracción sexta, entonces solo queda una opción. La opción que queda es igual de mala, porque lo deja como un gobernador que solamente se la pasa en temas mediáticos y no le interesa revisar ni siquiera la propuesta que envió él de constitución del Estado de Nuevo León. Imagínate otras leyes secundarias del Estado, imagínate su plan de trabajo que acaba de presentar hace 2 días, el 4 de abril, pues todos esos documentos que un gobernador, un líder, tiene que abocarse, tiene que prestarle la atención, tiene que juntar y coordinar los temas, porque pues nadie es todólogo, lo sabemos, pero sí tiene que estar supervisando y coordinando a su gabinete y a su equipo de trabajo, a su oficina. Entonces, cualquiera de las dos opciones lo deja muy mal parado, ya sea que sí está de acuerdo con 135, fracción sexta de la Constitución que él mismo envió, o no está de acuerdo y es indicativo de que no está al tanto de los temas. Entonces, cualquiera de las dos lo deja definitivamente muy mal parado. Nuevo León tiene muchos problemas y el gobernador, pues la verdad es que ha decepcionado mucho. Lleva 6 meses, se acaban de cumplir 6 meses hace un par de días de que tomó protesta, y la verdad es que yo sí estoy preocupado y también indignado que teniendo la responsabilidad sobre un estado tan importante, sobre un estado tan pionero de 6 millones de neoloneses, que puede aportar muchísimo al desarrollo nacional, pues no está dedicándose a abocarse a los temas que más aquejan al Estado. Oye, diputado, y por cierto, me pregunta mi amigo Charlie, no es un amigo imaginario, es un amigo que me escribe y me dice, oye, y la neta, ¿sí se necesita una nueva constitución o lo hace nada más para los reflectores? Pues yo creo que sí se necesita, Vicente. Obviamente todas las leyes
ya sean nacionales o locales, se tienen que estar actualizando. La verdad es que la humanidad en general avanza, las dinámicas sociales cambian y obviamente las leyes no se pueden quedar atrás, sí tiene que cambiar. Pero si estamos hablando de un proyecto que nunca leyó, ni siquiera revisó, menos la hizo él, como se supone que él debiera estar metiéndose a un tema tan importante como la Constitución, pues por lo menos debió haberse dignado a leerla, a dedicarle horas, días a cada artículo, leerlo y poder determinar qué conviene y qué no conviene. Pero si propone su nueva Constitución, entre comillas, que trae pegado muchos artículos del anterior, en diferentes artículos. Por ejemplo, el 135 él propuso se parece mucho al 85. Y así muchos de los artículos, yo diría un 70%, son los artículos que ya vienen de la otra, de la Constitución antigua de Nuevo León. Pero si realmente se la está vendiendo a la ciudadanía, que está metiéndose a crear una nueva Constitución, que esté a la vanguardia del siglo XXI, de lo que estamos viviendo actualmente, pues al menos que la lea. Al menos que la lea, si no se quiere meter a él mismo redactar, si no conoce técnica legislativa, pues lo menos que pediría es que lea el documento antes de enviarlo, no que lo ande cacareando en su Instagram, en TikTok, en Facebook, cuando ni siquiera lo ha leído. Claro. 3 opciones tengo, mi querido sensei Ramiro Padilla Tondo, antes de que se apruebe la Constitución y antes de que sí nos amaguen con meternos al bote 36 horas. Aprovechando la recta. Mauricio es muy propio, así que, diputado, se lo voy a proponer a Ramiro, que es más arrabalero como yo. 3 opciones. Con todo lo que acaba de exponer Mauricio Cantú, con lo que platicamos ayer con el abogado César Gutiérrez Priego en Sin Censura. A. Samuel García sí compró su doctorado en leyes. B. Samuel García sí quiere ser un dictador. O C. Samuel García es un pendejo. Pues, o sea, proponer cosas que no ha leído, pues, o sea, no me chingues, Ramiro, por favor. ¿Qué quieres que le diga? Le voy a decir, señor gobernatore, Samuel García vaya a importunar a su progenitora o en buen español, chingue a su madre, señor gobernador. Y pues ahí me apuntan mis 36 horas. De hecho, pues ya ves, estaba la semana pasada presentando libros allá en Monterrey y toda la raza pues todavía anda con esa onda, ¿no? De la idea que le han vendido los empresarios a los regiomontanos en algunos aspectos. Pero bueno, en el caso de Samuel García hay una línea temporal donde dicen que pues va al estadio, al clásico, y pues obviamente los aficionados de los Rayados y de los Tigres pues le hacen una mentada monumental. Luego sale el equipo de comunicación a decir que fue creo que fue a Jonathan Orozco o no sé qué, a uno de los porteros, ¿no? Y al final de cuentas sí, dice mi mamá que siempre no, creo que fue contra los Cholos de Tijuana, pero todos los aficionados se la rayan, ¿no? Entonces también, como dice el diputado, pues sí, es extraño que el cuate no sepa ni dónde está parado, o que haya sido en un acto de, digamos, de molestia, de coraje, y obviamente a cómo se percibe él mismo, cómo Samuel García se percibe a sí mismo, porque si es muy delicado para este tipo de circunstancias, pues entonces no debería de meterse a la política, porque él sabe perfectamente que el que se sube se pasea, más con el tipo de figura mediática en el que él y su esposa se han convertido, ¿no? Que pareciera más una historia de TikTok o de Facebook, o una historia de un medio de YouTube, por ejemplo, en un documental de cómo un influencer llegó a ser gobernador que un caso más de gobierno. Entonces, sí es bastante interesante que Samuel García en este aspecto haya tenido que desdecirse o desandar esos pasos y salir a desmentir, salir a defender que es un hiperdefensor de la expresión, ¿no? Ahora estoy esperando al imitador de él, al gobernador, creo que se llama Marco Polo, allá en Monterrey, que salga a explicarnos porque él hace un mejor trabajo que Samuel García todavía. No sé si lo hayas visto, mi querido Vicente, mi querido diputado. Es divertidísimo. Es el colmo que el comediante, el imitador, haga mejor chamba que Samuel García. Ay, Ramiro, no nos arriesguemos, no nos vaya a querer catafixiar las 36 horas de cárcel por 36 horas
de servicio comunitario en el TikTok de su esposa. Miren lo que ha quedado reducido Samuel García para el pitorreo, válgame Dios, pero no se confíen, la gente de Nuevo León. Samuel García dice que está por la libertad de expresión, pero no se comprometió a eliminar esto que es una grosería para ustedes allá en aquel bello estado de Nuevo León. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera lamentó que los ministros sean como abogados patronales y no representen al pueblo. Vamos a ver y escuchar estas declaraciones del presidente y después le preguntamos su opinión y escuchamos los comentarios tanto del diputado Mauricio Cantú como del sensei, del maestro Ramiro Padilla Tondo. Usted calificó de aberrante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de eliminar el candado de 10 años para que los funcionarios trabajen en la iniciativa privada, luego de dejar su cargo, y tengo este caso. Luis Manuel Enrique Telles Quenzler, como usted bien sabe, señor presidente, fue secretario de Energía con Zedillo y secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Fox. Ahora representa a varias empresas de los sectores donde se desempeñó como servidor público, dando el conocido chapulinazo. Representa a empresas como Transfigura, que reanudó sus operaciones en enero de este año y que está implicado en el llamado huachicol fiscal. Chimsal Holding, que recientemente obtuvo millonarios contratos en un claro conflicto de intereses al vender aditivos para Pemex desde la época desde que Telles era consejero del Fondo Mexicano Petrolero. También representa a la empresa Bombardier, quien en marzo del año pasado recibió un contrato para la fabricación de trenes por más de 36,000 millones de pesos. En recientes publicaciones se ha tratado el tema de las famosas puertas giratorias, en específico de este señor. Presidente, aún conociendo la historia política de este ahora empresario, el señor Luis Telles tiene ahora relaciones con este gobierno. ¿Puede usted indicarnos cómo es que estas empresas han logrado nuevamente colocarse dentro de los proyectos de la Cuarta Transformación? Usted se comprometió y prometió que acabaría con este tipo de saltos de bisagras. ¿Me puede decir cuáles son las acciones que ha tomado al respecto? Y tengo entendido, señor presidente, que se había dado vista a la Fiscalía sobre este caso y este personaje. Mire, gracias. Sostengo lo de ayer. Es muy lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos, porque hay ministros en la Corte que tienen una dimensión social. La mayoría, y esto pasa en todo el Poder Judicial, son como abogados patronales, para decirlo con claridad. No representan al pueblo, representan a las empresas. Así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista. No, pues es que con esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo me pregunto, ¿y ahora quién podrá salvarnos, no? O sea, literal, hoy les puso una repasada a los ministros con estas declaraciones el presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputado Mauricio Cantú, escucho tus opiniones. Pues mira, Vicente, el problema de la Corte en México es que estos ministros han sido asignados por intereses, ni siquiera por políticos. O sea, no estamos hablando ni siquiera por senadores que han, como es facultad exclusiva del Senado, han asignado estos ministros a la Corte. No, estamos hablando de los que presionan a través de décadas a estos senadores y que obviamente pues estos ministros tienen un sesgo. O sea, y lo que sucede no solo en México, también en los Estados Unidos y en otros países de Europa, es que dependiendo
la ideología, dependiendo también de la postura de la clase política, pues se van nombrando ministros. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? A ver, lo que acaba de suceder es aberrante. O sea, 10 años se estaba imponiendo de que sale de un puesto público un secretario de Estado, por poner un ejemplo, un secretario de Energía, que no pueda irse a una empresa que reguló. Es decir, les voy a poner el ejemplo de Calderón. Calderón fue secretario de Energía con Fox, después presidente y después empleado de Iberdrola. ¿Cómo es posible? Zedillo y muchos otros del gabinete de Zedillo, pues lo que se conoce como la puerta revolvente, terminaban su encargo y se iban a trabajar para una empresa por millones de dólares. Y esto, la verdad, pues es una bofetada al pueblo de México, y me voy a adentrar, porque es algo que lamentablemente sucede en muchos países, pero me voy a entrar en el caso mexicano. Es una bofetada que después de tener el honor de servir a millones de mexicanas y mexicanos, de poder estar en un sector específico, uno, no se haga la labor objetiva de decir qué es lo que más conviene al pueblo de México, no qué es lo que más conviene a las empresas que los patrocinan. Y esto ni siquiera le disimulaban antes de cuando ya salían de su encargo. En el mismo encargo aplicaban regulaciones, que esas regulaciones muchas veces ni tenían que pasar por el Congreso mexicano, se hacían directamente por la dependencia, ya sea la Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, de la que fuera. Y por otro lado, cuando terminaban, se iban abiertamente a trabajar en los consejos de empresas a las que regularon, recibiendo millones de dólares, Vicente. Entonces, esto en verdad no solamente es sumamente inmoral, es algo que traiciona al pueblo de México, y que la verdad sí me extraña muchísimo que la Corte actual, que tiene tiene ministros que sí tienen una ideología progresista, una ideología que atiende a las necesidades del pueblo de México y no de algunas empresas, pues haya determinado la invalidez. Pues sí es algo que definitivamente indigna mucho, y yo sí quisiera ver pues que la Corte de aquí a futuro pues sea congruente en una labor que beneficie al pueblo de México, una labor que siempre tome bajo faro conductor, bajo una brújula de cuáles son las medidas que estén beneficiando al pueblo de México y que obviamente estén acorde a nuestra constitución política. Pero ese tiene que ser el análisis. ¿Qué beneficia al pueblo de México y qué está alineado, obviamente, que no contravenga nuestra constitución política? No puede entrar a esa ecuación el tema de beneficiar a empresas. Y lamentablemente sí ha entrado, no solamente en este caso que acaba de pasar de la prohibición de 10 años a entrar a trabajar a unas empresas después de haber laborado en el gobierno, haber sido servidor público, sino muchas otras en donde claramente se ve una óptica proempresarial que pues no atiende a la mayoría en México. Así es. Mauricio, te voy a pedir que aguantes vara, porque creo que se te viene encima la maldición de Sin Censura, la maldición de Vicente Serrano, porque te van a empezar a caer los trolls y los bots. Clara, no, ya. Con respeto, Clara, con mucho respeto, escriben en el chat: señor Vicente, algunos dicen que el diputado le paga para que lo ponga seguido en su canal, a pesar de que él no apoya al presidente. ¿Es verdad? Pues para que veas que andan moviendo ahí ya narrativas en tu contra de que no apoyas al presidente o de que me pagas, diputado. Nada más aclara, ¿cuánto dinero me pagas, diputado? De hecho, tal babosada ni merece una contestación. O sea, en verdad sí es indignante otra vez el mismo término, y ya estoy acostumbrado a ellos. Ahí está mi historial. Yo creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y ahí está mi historial, a qué he dedicado mi tiempo en los últimos años. Y pues que digan misa, la verdad es que no me importa lo que diga, yo voy a seguir avanzando, y los hechos hablan por sí mismos, querido Vicente. Así es. El que sí me paga y una buena lana para tenerlo aquí en Sin Censura es el sensei Ramiro Padilla Tondo. Me paga el 25% de los libros que vende del Pequeño Chairo Ilustrado a Sin Censura. Obviamente, nótese mi sarcasmo. Mi querido Ramiro, tu opinión sobre estas declaraciones fortísimas del presidente.
Al rato van a salir los de la oposición a defender a los de la Corte cuando tanto tiempo les han echado tierra que porque están al servicio del presidente, el que ahora va fuerte contra ellos, Ramiro. Acuérdate que hablábamos de la disminución de los ministros de la Suprema Corte en el periodo de Zedillo y que muchos de ellos pues se fueron con pensiones extraordinarias después de que los retiraran abruptamente, ¿no? El caso es, este caso de los ministros de la Suprema Corte, como decía el diputado, es un ejemplo claro de cómo funcionan las cosas. Hay que recordar el veto creo que fue de los republicanos a los demócratas en el caso de elegir un nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia. Lo vetaron para poner un juez que fuese más conservador, por ejemplo, es uno de los casos. O el caso, por ejemplo, en el caso de lo que dices de la puerta giratoria de Paul Ryan, que fue the Speaker of the House in the United States for a long time, y este cabrón pues terminó su periodo en la Cámara de Representantes y se fue como consultor a una compañía privada ganando millones de dólares que eso es una cosa que es perfectamente legal en Estados Unidos. Tiene mucho que ver, si hacemos un poco de historia, lo he dicho al inicio del periodo neoliberal, que tiene que ver con la crisis del estado de bienestar en los 70s, y es cuando entran Ronald Reagan y entra Margaret Thatcher. En el caso de Ronald Reagan, pues obviamente hace algo sencillito, que se eliminen los límites a las contribuciones de campaña. De ahí todas las grandes corporaciones pueden comprar el senador o el congresista como les pegue la gana, y ese es el desastre que vive Estados Unidos. Un modelo muy parecido sucedió en México, ¿no? Que al final de cuentas tanto los diputados de la Suprema Corte como la mayoría de los diputados y senadores hasta el 2018 obedecían la lógica de los intereses del partido, no de los intereses de los representados, porque ellos tienen que defender, lo estamos viendo ahorita mismo con la gran resistencia a la reforma eléctrica. Ellos no van a hablar. Yo decía ayer, imagínense ustedes, vamos a contar los diputados que van a estar en contra de la reforma eléctrica y busquen de dónde son todos los priistas y los panistas, y que vamos a hacérsela de pedo en todas sus comunidades, porque ellos se supone que tienen que defender los intereses de sus comunidades, pero no los intereses de sus partidos. En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues obviamente llegaron ahí y están amarrados, tienen que responder a los intereses que los pusieron ahí, porque al igual que un presidente de la República, como en el caso de Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas, ya cuando llegan a la presidencia llegan tan amarrados y tienen tanto que repartir que es casi imposible deshacer esos compromisos que llevan. En el caso también de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, te dicen, te vamos a poner ahí, pero tú tienes que responder a los compromisos por los cuales firmaste con nosotros, con todos los que te metimos ahí, porque al final de cuentas una falta de democracia es que se elijan los jueces de la Suprema Corte. Lo que plantea el presidente también es interesantísimo, y es lo que queríamos hacer. Los consejeros electorales tienen que ser elegidos vía voto, y también los jueces de la Suprema Corte de Justicia deberían de ser elegidos por su perfil y por votación directa. ¿Para qué? Para evitarnos todo este tipo de circunstancias donde se inventan todo tipo de entresijos legales para evitar que las cosas funcionen. Así que vamos entrando a un periodo en nuestro país que es bastante interesante, bastante complejo, pero que nos permitirá en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo recuperar la democracia. Y qué bueno que se estén dando estas discusiones ahorita para que las cosas sucedan como tienen que suceder, mi querido Vicente. Así es, y un tema que quiero poner sobre la mesa, y porque lo exhibió la querida Meme Yamel, Mauricio Cantú, Ramiro Padilla Tondo. Meme escribió en Twitter: priistas tan volátiles y bipolares como siempre, payasos. Carolina Villano hace un año contra Carolina Villano hoy. Carolina Villano es la esposa o la pareja de Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el exgobernador priista de Coahuila, y hoy candidata del PRIANREDE al gobierno de Hidalgo. Miren nada más lo que exhibe Meme Yamel. Por un lado, Carolina Villano escribe: en tan solo 48 horas, esto lo escribió el 25 de mayo del 2021,
En tan solo 48 horas se derrumbaron 2 de las 3 obras faraónicas de Morena. La compra de Deer Park demostró el fracaso de Dos Bocas y la degradación de la calificación en seguridad aérea de México. Santa Lucía no tendrá nuevas rutas aéreas con Estados Unidos. ¿Mañana seguirá el Tren Maya? Bueno, en todos estos meses se ha caído el tuit muchas veces de Carolina Villano. Ni la compra de Deer Park demostró el fracaso de Dos Bocas, que se va a inaugurar, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y la calificación en seguridad aérea de México no ha tenido nada que ver con Santa Lucía, que ya, si recuerdo bien, Delta habría anunciado que va a volar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Estados Unidos. Bueno, eso fue el 25 de mayo del 2021. 2 días atrás, 4 de abril del 2022, ya como candidata a gobernadora en Hidalgo, dice: con el tren Tolteca vamos a conectar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Ciudad de México para impulsar el desarrollo de Hidalgo. Tan, tarán, tan, pues no que son tan malas las obras de la Cuarta Transformación, que ya se andan colgando candidatos y candidatas como la señora Carolina Villano de, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, querido Mauricio Cantú. Pues mira, Vicente, claramente esta señora, igual que muchos priistas y la totalidad del PAN, pues es muy fácil hacer sus declaraciones porque solo atienden a generar miedo, a generar desinformación para golpear y para seguir impulsando sus intereses. ¿Cuál es el beneficio que vemos actualmente en nuestro México? Que ya la gente está muy despierta, o sea, ya hay una revolución de las conciencias en donde la gente ya no se traga las mentiras, ya no se traga la desinformación que trata de generar miedo para buscar a ver sus proyectos y no ver, por ejemplo, lo que pasó en el 2006 con la campaña de desprestigio que le armaron a nuestro presidente. Y voy a mencionar otra cosa también. El presidente de la República es el primero que ha llegado en los últimos 50 años que no tiene patrones, no tiene intereses. O sea, el presidente es muy fácil cuando llegan las decisiones a su escritorio, él decide con base en qué va a tener mayor impacto para los millones de mexicanos y mexicanas. Ese es el análisis que hace nuestro presidente. El análisis de los Foxes, de Calderón, de Peña Nieto, del mayor frivolazo que ha tenido México, que es Peña Nieto, ha sido para beneficiar a ciertas empresas, a un grupo muy reducido de personas, a beneficiarlos en sus intereses, en sus utilidades, a costa del pueblo de México. Esas eran las decisiones que se hacían en el escritorio presidencial, que ya cambió totalmente. Ahora, la señora Villano, pues quiere ser gobernadora de Hidalgo y se dio cuenta, después de un tiempo, que toda esa desinformación pues ya no va a funcionarle con el pueblo. El pueblo está consciente del beneficio que están teniendo estos proyectos y ahora solo le queda pues ya tratar de sacar algún giro, algún spin, como le llaman allá en Estados Unidos, sacarle un spin para poder beneficiarse de estas obras que nacen de la presidencia de la República, que nacen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es de extrañarse, Vicente, ya la forma en la que están comunicando los opositores, PRI, PAN, MC, pues es trepándose a proyectos que ellos nunca hubieran hecho y que son gracias al presidente de la República. En Hidalgo, la señora del PRI va más de 10 puntos abajo del candidato de Morena. Pues es muy posible que después de puros gobiernos priistas en Hidalgo, pues que ya vaya a haber una alternancia este año y que ya vaya a gobernar un gobernador de Morena. ¿Cómo ves, Ramiro? Fuchicaca. Bueno, siempre no. Vamos a crear hasta un tren, Tolteca. Ah, cabrón. Pues no, están tirando calabaza muchos al Tren Maya. Pues tren Tolteca de Hidalgo a la Ciudad de México, pasando por el gran aeropuerto Felipe Ángeles. No, pues muy alopriista, ¿eh? Muy alopriista.
Es que ha sido bendecida por la iglesia de la 4T y la rosa bendecida. Ha sido bendecida por el cambio que hay en México. Quiero decirle nomás a un cuate de acá del chat que dice que qué onda con la Casa Gris. La Casa Gris ya llegó a México, nomás que es del tamaño de un Lego. Oye, en el caso de estos gobernadores priistas, de repente sí están son más papistas que el Papa, o están más izquierda que los izquierdistas cuando les conviene. Siempre ha sido así. O sea, nosotros acá hemos visto en Morena la sucesiva colonización de los expriistas y expanistas. Ahí está, mírala, qué hermosa la Casa Gris. Ahí está, para los que quieran conocer la Casa Gris, ahí la tienen los panistas, en tamaño natural, porque es el tamaño natural de la Casa Gris, porque nunca existió. Pero viene, en general esta idea, ¿no? Como te digo, la colonización de Morena por parte de expriistas y expanistas, sobre todo, acuérdate, en Baja California, nuestra gobernadora Marina del Pilar, que le tuvieron que borrar los tweets del 2012 al 2018 porque le pegaba con todo nuestro presidente, y de repente recibió la bendición y la rosa bendecida, y ahora es más izquierdista que el presidente. Ese tipo de cosas que uno dice, no, señores, de verdad, la política es la política, lo entendemos que no hay una cosa como una limpieza ideológica, ¿no? O una sucesión, sobre todo para muchos de los que se han colgado de la 4T, pero bueno, la vida es así, mi querido Vicente. La gobernadora está haciendo su luchita. Ahora todo el mundo descubre que los proyectos de infraestructura del presidente, como la señora Kenia López Maruchan, descubren, ¿no? Que ahora sí todo funciona en el aeropuerto, y va a funcionar el Tren Maya, va a funcionar el corredor transísmico, van a funcionar las refinerías, van a seguir funcionando los programas sociales, va a seguir funcionando todo lo que tenga que ver, porque por fin, por primera vez en la historia, tenemos el gobierno que nos merecemos, y de aquí, como decía el maestro Jalife, tenemos un potencial encabronadísimo en México. Nomás hay que seguir picando piedra y demostrarle a la gente que los mexicanos somos tan buenos como cualquiera y podemos vivir en el país que nos merecemos, mi querido Vicente. Así es, querido Ramiro Padilla Tondo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus esfuerzos, en tus campañas, en tus espacios en redes sociales? Pues nos vemos la noche, bueno, espero llegar, vamos a ir allá al Monumento de la Revolución, voy a llegar un poco tarde, pero nos vemos en la noche en Chaironomics, y le agradezco mucho a la gente, sobre todo los de Estados Unidos, han bajado las ventas del pequeño Chairo ilustrado, a ver si le hacemos llegar uno aquí al diputado Cantú, uno del pequeño Chairo, y pues vamos a seguir picando piedra, @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado, y vamos con Tokio por el cambio de este país. Y acuérdense seguirnos en todas las plataformas. Nos vemos el próximo martes en la mesa con Michalán y César Gutiérrez Priego. Te mando un abrazo, Vicente. Gracias, maestro. Y diputado, también hay que invitar a la gente para que esté al pendiente de lo que publicas en tus redes sociales. Así es, Vicente, muchas gracias. Me puedes seguir en Cantú Mauricio, en Twitter, Cantú Mauricio, o en Facebook, Mauricio Cantú González, y en Instagram, y también tengo mi TikTok, Rojo Mauricio, todo seguido. Rojo Mauricio, rojo por fuera y por dentro. Y conste que la promoción de tus redes sociales es el pilón, porque con lo que pagas nada más alcanza para la entrevista, diputado. Nótese mi sarcasmo, ya ves. Qué raza tan especial, ¿eh? Tan cabrón, la verdad que se les ocurre cada babosada, pero bueno, pues hay que seguir hablando. Te mando un abrazo, diputado. No se agüite. El diputado Mauricio Cantú, diputado federal de Morena por el estado de Nuevo León, hablando con nosotros sin censura. Ya. Déjeme saludar en estos momentos al maestro Francisco Cruz, al querido Paco Cruz, periodista y escritor, quien también está listo para hablar sin censura. Querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, tardes. Sí, buenos días todavía. Discúlpame, me acabo de levantar. Así que todavía ando conectando. Pero mira, nada más decirte, se me hace que Kenia López Rabadán no rebuzna porque no puede aprender la tonada.
es una senadora, es una legisladora que bien podría presentar los nombres sin temor alguno porque tienen el fuero legislativo, así que si ella tiene nombres de secretarios de Estado, de subsecretarios, de algún fiscal, de algún ministro que esté involucrado en el crimen organizado, lo mínimo que puede hacer por decencia es darlos a conocer. No le pasaría nada, pues tiene el fuero legislativo, pero se me hace también que hay muchas evidencias para advertir que no rebuzna porque no puede, ¿no? Y yo no la he visto decir nada mira, por ejemplo, de la nueva iniciativa del gobernador de Nuevo León, que está proponiendo encarcelar a quienes lo ofendan. Desde aquí, si nos puede encarcelar por llamarlo burro, pues hay que decirle que es un burro. Me imagino que va a funcionar también a larga distancia su iniciativa que está ya en el Congreso de Nuevo León, ¿no? Entonces me parece que van en ese sentido las barbaridades de la derecha de hablar porque tienen boca. ¿O qué dirá ella, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, sobre la denuncia que hace la Embajada de Rusia en México? Escribe la Embajada de Rusia en México: nos llamó la atención la información difundida por algunos medios mexicanos, según la cual la Universidad de Guanajuato está considerando evitar, es decir, prohibir la ejecución de la música de los compositores rusos. Censura, rusofobia, dicen desde la embajada. Al respecto, quisiéramos preguntar al estimado señor José Ovaldo Chávez, autor de esta iniciativa, ¿qué culpa tienen los autores como Tchaikovsky y otros compositores rusos? Claro. Preguntan desde la Embajada de Rusia en México. Bueno, si es censura, si es rusofobia, creo que podríamos, sin exagerar, pedirle una postura, un posicionamiento a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República por esto que presuntamente está haciendo la Universidad de Guanajuato, un Guanajuato gobernado por el PAN. ¿O cómo ves? Es muy amarillista de mi parte, muy exigente, muy... Ya sabes a qué me refiero, querido Paco. Vicente, mira, no la he escuchado nada hablar sobre el cártel que tenía Felipe Calderón Hinojosa en Los Pinos, un cártel del crimen organizado verdaderamente, ¿sí? No han dicho nada, no ha dicho nada sobre su amiga Margarita Zavala, a quien Genaro García Luna le hacía todo el trabajo de inteligencia, y sabemos quién es Genaro García Luna, y va documentado, está de sobra, que es un capo del crimen organizado y que hacía trabajo para Margarita Zavala, no solo para Felipe Calderón. Pero bueno, mira, la cuestión con algunos legisladores, como Kenia López Rabadán, es que solo saben parlotear, pero no prueban nada. Y ella misma viola los derechos humanos nuestros, ¿no? Al hablar tontería y media y creer o pensar que ellos son los ciudadanos y nosotros somos los burros, los que vamos atrás no sabemos escuchar, no somos inteligentes. ¿Qué puede pasar con una legisladora que es la defensora de los derechos humanos? Al primero que tendría que defender, pues es también al presidente, porque es la defensora de los derechos humanos, nos tendría que defender a todos. Pero bueno, yo digo, ¿qué puede uno esperar de ella? No rebuzna porque no puede aprender, porque es incapaz de aprender. Querido Paco, hablando de otros temas y de otros personajes, de acuerdo a encuestas que nosotros hemos presentado también aquí en Sin Censura, la mayoría de los mexicanos encuestados ya no confía o no confía tanto en el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué daño le están haciendo al INE los Ciro Murayama y los Lorenzo Córdoba? Bueno, mira, Vicente, no solo desconfía poco, el 53% de los electores, la gente que tiene una credencial para votar, desconfía del INE. Eso debía dar pie para que renunciaran, pero de inmediato a la voz de ya,
Ciro Murayama Rendón y Lorenzo Córdoba Vianello. Es decir, la mayoría de los habitantes que tiene una credencial emitida por el instituto que ellos controlan, desconfía de ellos, desconfía de ellos, a pesar de que, mira, las mismas encuestas muestran que si hoy fueran las elecciones de 2024, Morena ganaría con claridad a la alianza que encabezan Claudio X González y Gustavo de Hoyos Walter, ¿sí? Que son el PRI, el PAN y el PRD. Y mira, pues sí tiene razón. Para mí esa desconfianza tiene un indicativo muy claro. La Junta Ejecutiva del INE se ha convertido en un espacio privado, inaccesible y opaco. Un organismo desde donde se toman las decisiones del INE y ha sustituido de facto al Consejo General. Y esa junta tiene la capacidad de violentar la voluntad popular. Mira, el Consejo General del INE tiene 29 asientos, pero en los hechos demuestra que la Junta Ejecutiva es la que manda, la que controla todo el instituto, y esa junta la representan tres personas que actúan como una mafia. ¿Quiénes son? Lorenzo Córdoba Vianello, Ciro Murayama Rendón y Edmundo Jacobo Molina, que para 2024 tendrá 18 años controlando las elecciones del INE. Edmundo Jacobo Molina, que actúa con los reflectores atrás, es el brazo derecho e izquierdo de Lorenzo y de Murayama. Jacobo Molina, el secretario ejecutivo del INE, tiene a su cargo, nada más, la representación legal del instituto, la responsabilidad de coordinar al órgano de dirección, la Junta General Ejecutiva y a toda la estructura local electoral del INE, juntas locales, distritales. Además, está facultado para celebrar convenios a nombre del organismo y encabeza la oficialía electoral, es decir, es un súper funcionario. En otras palabras, también, mira, es un intocable que opera en las sombras para Lorenzo y para Murayama. Es el guardia feroz de que se cumplan al pie de la letra los deseos, los caprichos de aquellos dos, y nada se puede hacer contra él. Mira, a estas alturas me parece que ya está, evidencias hay de sobra, pruebas hay de sobra de que Lorenzo y Ciro operan para atender caprichos y las órdenes de Claudio X González, mientras Gustavo de Hoyos Walter prepara en su casa, pero mira, que ya debía tenerlo listo porque él lo prometió, el programa de acción electoral y de gobierno de la coalición que forman el PRI, el PAN y el PRD. Pero mira, al margen de las encuestas que muestran que que el 53% de los electores desconfía del INE, hay evidencias para advertir que la actitud pendenciera, soberbia y cobarde de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que actúan como sicarios y representantes de quienes los impusieron, el PRI y el PAN, más que como árbitros electorales, son responsables de que hayamos dejado de creer en el INE. Mira, esa secretaría con Lorenzo y Ciro fueron incapaces de encontrar los fraudes que permitieron a Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto llegar a la presidencia de la República. No han entendido ellos, no han entendido que la democracia directa es una urgencia en este país. No han entendido que la revocación de mandato es un ejercicio que nos va a servir a futuro, que la democracia representativa ya no funciona, que la democracia directa ha existido desde tiempos inmemoriales, mucho antes que la representativa, que ha profundizado la desigualdad y ha permitido que políticos inmorales y abiertamente criminales, como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, se inserten en los tres niveles de gobierno. Sí, mira, la democracia representativa hace mucho, pues desde siempre prácticamente, desde 1946, para hablar en términos de presidentes civiles, quedó atrapada entre la corrupción y así ha permitido que lleguen a la presidencia personajes infames como Carlos Salinas de Gortari, como Ernesto Zedillo Ponce de León, como Felipe Calderón o como Enrique Peña Nieto.
No han entendido, no nos entienden. Ya les pasamos, mira, por encima, les pasamos por encima en 2018. Hay que pasarles por encima el próximo 10 de abril. Y luego hay que pasarles por encima en las elecciones del 5 de junio. Mira, hay que ganarles en Hidalgo, hay que ganarles en Oaxaca, en Tamaulipas, en Aguascalientes, en Durango y en Quintana Roo. Solamente así van a entender. Y solamente así se van a ir, y con la cola entre las patas, Ciro y Lorenzo Córdoba. Válgame, pues qué situación tan complicada en momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de una reforma electoral que incluiría que el pueblo vote por esos consejeros electorales y por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en ese sentido pues también se viene una campaña, una guerra frontal entre el presidente y las autoridades electorales. Eso que nos quede claro, Paco. Sí, mira, pero es una guerra, ¿por qué? Porque estos dos tipos representan a quienes los impusieron en el poder, al PRI y al PAN, pero en este momento son representantes de Claudio X González, es su patrón. No han entendido que, mira, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandatos son herramientas para que nos deshagamos de personajes que solo le hacen daño en este país. Si hubiéramos tenido la revocación de mandato, mira, ni Peña habría robado todo lo que robó, ni Calderón habría formado un cártel del crimen organizado por 6 años en la presidencia. Claro que se viene una guerra. ¿Por qué? Porque Lorenzo, Ciro Murayama y Jacobo responden a intereses particulares, responden a intereses de quienes los impusieron y que ahora son controlados ¿por quién? Pues por Claudio X González, eso está muy claro. Tienen una agenda personal, una agenda para conservar sus privilegios. Parece que ya se les olvidó que hace años, hace décadas descubrimos que nos están robando, que están saqueando el país, que crearon un sistema en el que prevalece el fraude electoral. Así llegó Peña, así llegó Calderón, y ese INE que controlan Ciro Murayama y Jacobo y Lorenzo Córdoba, permitió esos fraudes. Eso quieren que siga existiendo. Mira, yo sostengo hace mucho que es el último reducto de la extrema derecha, del PRI, del PAN, de los empresarios, está en el INE. Hace mucho que debió desaparecer, hace mucho debió desaparecer el PRI. Lo mejor que le podría pasar a este país es que desapareciera como está el INE y llegaran a un nuevo organismo electoral personas que fueran seleccionadas por nosotros, por quienes votamos. El PRI le ha dejado eso a este país y eso se lo dejó el PAN. Tienen intereses, ¿para qué? Para seguir saqueando este país. Y lo mismo Lorenzo, mira, lo mismo Claudio X González. Esos empresarios que encabezan, que ciertamente no son todos, no son todos, pero que se acostumbraron a vivir de nosotros, se acostumbraron a saquearnos. Ya les ganamos en 18, tenemos que ganarle el 10 de abril y el 5 de junio tenemos que salir a votar para votarlos de una vez. Mira, lo mejor que le puede pasar a este país es que el INE se vaya a volar y que el PRI se vaya al carajo. Ándale, que el INE se vaya a volar y que el PRI se vaya al carajo. Por favor, acúñensela al querido Paco Cruz, a quien le mando un abrazo. Querido maestro Francisco Cruz, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Estamos al pendiente de tus comentarios, de tus opiniones, del análisis que realizas no solamente aquí en Sin Censura, Paco. Vicente, pues ya saben, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Vicente, pero a invitarlos de veras, mira, el domingo 10 de abril hay que salir a votar. No importa que el INE nos haya puesto trampas, no importa que nos esconda las casillas, no importa nada. Hay que salir a votar. Ya les ganamos una vez, les vamos a ganar siempre. Eso, mi querido Paco. Ya lo sabe, Paco Cruz en Twitter.
y en Facebook para que lo apoye, para que respalde los esfuerzos independientes del maestro Paco Cruz. Te mando un abrazo, Paco, y nos vemos la próxima semana. Vicente, saludos y para todos, hasta la próxima semana. Gracias. Y ya que estamos hablando, fíjese nada más, grábeme donde... Déjeme saludar en estos momentos al maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, un periodista independiente al que respetamos, admiramos. No solamente es director de La Sexta W, sino también un académico universitario y miembro de esta familia sin censura. Luis Guillermo Hernández, te saludo con mucho gusto y gracias por tu paciencia. Buenas tardes. Mi querido Vicente, muy buenas tardes a ti y muy buenas a la audiencia de Sin Censura. Ya los extrañaba, mi querido Vicente. La semana pasada tuve muchos problemas para conectarme y me perdí la oportunidad de charlar contigo, así que hoy vamos a desquitarnos. Y vaya que si te vas a desquitar y vas a dejar la víbora chillando, como decimos, Luis Guillermo, porque traes dos temas muy, muy fuertes. Carlos Loret de Mola, al tratar de responder con ese coraje, con ese odio que le tiene a López Obrador, se exhibe solito. Por primera vez los montajes reconoce la propiedad del DEPA en Miami, ahí junto a García Luna. Dice que no cuesta $5 millones, pero ¿cuánto cuesta entonces? ¿Es verdaderamente vecino de García Luna, quien se encuentra en el bote, obviamente? Fue un pago de favores, en fin, somos muy mal pensados, pero hay que hablar de este tema, querido Luis Guillermo Hernández. Hay que hablar de este tema, mi querido Vicente, pero sobre todo hay que exigir que se hable de este tema. No es una cuestión trivial, ni tampoco entra en la dinámica privada el hecho de que un periodista, un comunicador social como Carlos Loret, posea un departamento que adquirió en las mismas épocas en las que le hacía favores mediáticos a García Luna. Es una cuestión que impacta directamente en el papel que juega este comunicador en la sociedad, pero también en el papel que el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón jugó en lo que se presume que era la cooptación de periodistas, un asunto muy grave que ya trasciende lo privado, que trasciende el hecho de que no podemos molestar a un periodista porque gana dinero y porque tiene propiedades, sino que se inserta en una cuestión pública de transparencia, de rendición de cuentas y de corrupción, mi querido Vicente. Hoy, por primera vez, en esta, como bien mencionas, locura discursiva en la que el propio Carlos se ha metido, pues reconoce sin querer, por primera vez, que efectivamente tiene un departamento en Estados Unidos y necesitamos que nos diga cómo lo compró, cuándo lo compró, a quién se lo compró y sobre todo por qué está en el mismo edificio donde Genaro García Luna, su amigo, su fuente de información, el hombre al que le sirvió mediáticamente, posee en ese lugar también una propiedad. No me parece que pueda ser fácil que Carlos Loret de Mola se zafe de este asunto, además de que reconoce en sus comunicaciones torpes, en sus comunicaciones políticas más que mediáticas, políticas más que periodísticas, que también posee una propiedad en Valle de Bravo, que por supuesto está muy lejos de una lógica
de periodista en México. Prácticamente ningún periodista en nuestro país posee ese tipo de propiedades, mi querido Vicente, por muy alto que sea su sueldo, por muy alto que sea su ingreso, trabajando en 3 o 4 medios al mismo tiempo, no hay manera de que se compruebe esa propiedad sin participación de la corrupción política a la que, por supuesto, ha estado ligado Carlos Loret de Mola desde hace mucho tiempo. Aquí las explicaciones faltan y no son por parte de las autoridades, son por parte de un hombre que utiliza los medios para servir a un régimen, para servir a un sistema y para dinamitar políticamente y mediáticamente a un gobierno democráticamente electo. Las cosas están moviéndose y no están a favor de la opacidad que durante muchos años ha aprovechado Carlos Loret. Así que le está llegando la hora a Lord Montajes. Quienes lo conocemos sabemos que esas propiedades y ese dinero tienen un hilo muy oscuro, mi querido Vicente, muy, muy oscuro. Oye, Luis Guillermo, y es que sería tan fácil. Bueno, creo que tú estarías dispuesto a lo mismo que yo, tan fácil como decir, yo tengo un apartamento en Chicago, habilitado como estudio, para que trabajen desde ahí Ceci y don David. Es mi propiedad desde el 2003, 2004, que me fui a trabajar a Chicago. Todavía lo estoy pagando. Todavía estoy haciéndole pagos a un banco, lo he refinanciado en diferentes ocasiones en todo este tiempo, he estado a punto de perderlo, y hasta ahí, ese y un carro 2006, y párale de contar en Estados Unidos. ¿Por qué tanto dolor para admitir de Carlos Loret de Mola? Es que está en sartenes, como decimos, mi querido Luis Guillermo Hernández. Es que precisamente porque revelar las propiedades que tiene, revelar los bienes que posee, es directamente proporcional a la sospecha de que los adquirió de manera fraudulenta, de manera corrupta, de manera opaca. Es el mismo caso que Joaquín López Dóriga, un hombre que sabemos todos, conocemos todos, es tan corrupto, que la corrupción se espanta de ser designada por López Dóriga. Y me parece que tienen la misma lógica, mi querido Vicente, no reconocer que se hicieron multimillonarios porque sirvieron al poder, porque se beneficiaron de ser los voceros de un régimen, pero sobre todo porque entregaron su trabajo a un grupo en específico que los ha utilizado como se utiliza a toda la gente que vende sus ideas, que vende su cuerpo o que vende cualquier cosa que esté en sí para el comercio. Y ahí, mi querido Vicente, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Ningún periodista honesto, ningún periodista honorable, ningún periodista serio puede ser multimillonario y ocultarlo. Quienes conocemos a Carlos Loret desde hace muchos años, mi querido Vicente, sabemos que hay un punto de inflexión en su carrera con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, y sabemos que lo que era un periodista modesto en términos económicos, que tenía un pasado familiar pues acomodado, pero de ninguna manera millonario o multimillonario, cambió, se pervirtió, se corrompió, se ennegreció en función de que aceptó servir a los intereses
de un régimen, y quienes lo conocemos sabemos que la revisión de sus cuentas a partir de 2006 revelaría sorpresas sumamente desagradables para él y para los suyos. Él se vendió, mi querido Vicente, lo sabemos, y se vendió caro, pues porque los servicios que ofrendaba pues eran muy bien cotizados. Eso no le quita de ninguna manera la obligación de revelar sus propiedades para claridad de la sociedad mexicana, pero no lo va a hacer, mi querido Vicente, no lo va a hacer. Tiene mucho miedo porque sabe que entró al infierno y se está quemando. Y fíjate que hace unos días entrevistaba a Jesús Ramírez Cuevas ahí en su oficina en Palacio Nacional y hablábamos de las acusaciones, de los señalamientos que nos hacen a Sin Censura, y me imagino que a ti también, Luis Guillermo, que nos dicen que nos hemos vendido a este gobierno, que somos pagados, que somos chayoteros. Y me dice Jesús, y creo que no tengo más que suscribir, si la gente supiera que el verdadero negocio es hablar en contra del gobierno, y con los números que ustedes tienen en redes sociales, qué buen negocio sería hablar en contra de este gobierno, la gente entendería cómo, de qué lado masca la iguana, mi querido Luis Guillermo Hernández. Pero bueno, déjame, por cierto, decir que en esa entrevista que nos concedió Jesús Ramírez Cuevas, hablábamos de la publicidad oficial. Deberías de rescatarse, a ver si nos alcanza el tiempo antes de que se vaya Luis Guillermo, rescatar esa parte en la que le pregunto cómo es posible que la publicidad oficial siga manteniendo con muchos millones a esos medios de comunicación en donde muchos comunicadores se dedican a golpetear, en donde están los mercenarios de los que habla el presidente. Le mencionaba el caso, por ejemplo, de Radio Fórmula. Ahí sí verdaderamente es la cueva de los lobos. Pero hoy el presidente, la verdad que me emocionó, porque en momentos en que critican al presidente, señalan al presidente, no estoy diciendo que las cosas estén perfectas y que yo no tenga miedo y que diga, no, pues el mecanismo de protección a periodistas funciona a toda madre y no matan periodistas en México. No, uno anda con el Jesús en la boca. Pero en momentos en que los eurodiputados le envían una resolución señalando al presidente que no hace lo suficiente para proteger a periodistas, el anuncio tan chingón que hizo el día de hoy me emocionó. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que destinará 25% de la publicidad oficial a pensiones y atención médica de periodistas. Los periodistas que no son Loret, que no son como Loret, los periodistas verdaderamente vulnerables, es más, los vulnerados por esos medios de comunicación que en algunos casos creo que están en la lista de los que reciben muchos millones, los de abajo. Esto es lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya escuchamos tu opinión, querido Luis Guillermo Hernández. Aprovecho para comentarles que ya tomamos la decisión y que el 25% de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo. Con ese 25% vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia. El 25% de lo que estamos
destinando a publicidad. Va a ser para los periodistas en general. Básicamente, atención médica y pensión, porque es también lamentable que muchos que se dedican al periodismo terminan sin nada, sin atención médica, y queremos garantizar la seguridad social. Esto lo deseamos para todo el pueblo de México. Esto es el estado de bienestar que existe en varios países, donde se tiene seguridad desde que uno nace hasta que uno muere, desde la cuna hasta la tumba. No tiene uno que estar preocupado por cómo le voy a hacer para que estudien mis hijos, porque hay países como Suecia, Dinamarca, Noruega, los países nórdicos y otros países en donde hay gratuidad para la educación. No hay más. Guillermo Hernández, el presidente hace este anuncio que creo que es histórico y hace más, este anuncio del presidente 1000 veces más, para darle dignidad a nuestra labor, a darle dignidad a esos que no venden su verdad o su silencio, esos que no se han prostituido por unos pesos, que 1000 páginas en el Washington Post y que 1000 resoluciones de los eurodiputados. Te escucho, Luis Guillermo Hernández. Una decisión verdaderamente trascendental, mi querido Vicente. La gente que nos escucha, la gente que nos ve, debe saber que en México hay una realidad muy cruda, muy cruel para una gran mayoría de reporteros, de reporteras, de trabajadores de los medios de comunicación en el país, que como bien dices, no son Loret, no son López Dóriga, ni son esta élite corrupta, aborazada y mendaz que controla los medios. Ese gran conglomerado de periodistas, mi querido Vicente, que está diseminado por todo el país, vive en condiciones verdaderamente paupérrimas en la gran mayoría de esos casos. Periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, redactores, dibujantes, que trabajan en medios de comunicación, pero que no reciben seguridad social, que no reciben prestaciones, que trabajan por honorarios cuando bien les va, o que trabajan a destajo, pago por producto, pago por evento. Y este cúmulo de periodistas, mi querido Vicente, supera en mucho las miles de personas que día a día producen la información que nutre a nuestra industria, pero que no están protegidos de ninguna manera. Esta decisión del presidente de la República va a impactar positivamente en todos ellos y en todas ellas, para que tengan seguridad social, para que puedan tener servicio médico para ellos y sus familias, y también, sobre todo, principalmente, fundamentalmente, para que puedan tener acceso a una pensión digna que les permita en un momento de su vida retirarse o tener por lo menos la seguridad de contar con una pensión para la vejez. Esto no se había hecho. Por supuesto, habla del cambio que ha ocurrido en la industria mediática mexicana, habla de la devastación en términos laborales de la profesión periodística, y me da mucho gusto que finalmente el gobierno del presidente López Obrador haya concretado este proyecto que, déjame decirte, desde prácticamente el inicio del sexenio estuvo empujando muy directamente Jesús Ramírez Cuevas. De él sabíamos que estaba este proyecto, por él sabíamos que se estaba negociando con el IMSS, con el ISSSTE, esta posibilidad, y pues durante la pandemia prácticamente se paró
este proyecto que era muy ambicioso, que era muy importante, pero sobre todo era muy humano. Miles de periodistas en el país que trabajan en el periodismo, mi querido Vicente, pero que también se dedican a vender tortas, a vender tacos, a ser taxistas, a hacer otro tipo de actividades para complementar el gasto, pero que no tienen ninguna seguridad social, que no tienen posibilidad ni siquiera de tener un servicio médico digno. Hoy esa realidad va a cambiar y me parece que será algo muy importante para el gremio periodístico mexicano. Ojalá las colegas y los colegas pues puedan acceder a este beneficio fácilmente. Ojalá los mecanismos que diseñe el gobierno pues sean eficaces y sobre todo expeditos para que muchos colegas, muchas colegas que hemos visto pues padecer, deambular por ahí con sus enfermedades, pues puedan acceder a estos recursos. Lo celebro desde el fondo de mi corazón, mi querido Vicente, porque conozco la realidad de nuestro gremio, el de abajo, el de a pie, el que se rompe todos los días la cara para salir a informar y que no es considerado por nadie en esta sociedad. Celebro que tengamos un espacio de esperanza para una mejoría en la paupérrima, en la terrible condición laboral en que viven y trabajan miles de periodistas de nuestro país. Pues creo que si le apostamos a la humildad, que muchas veces brilla por su ausencia en el periodismo, en los medios de comunicación, bien podríamos decir muchos, lo digo yo, desde Sin Censura, lo vaya a usar o no, el seguro, la pensión que está anunciando el presidente. Gracias Andrés Manuel López Obrador, por ver por los periodistas más vulnerables, como no hemos sido siquiera capaces nosotros de hacerlo en camaradería, por sororidad, por lo que ustedes quieran, por mera humanidad. Ya ni nosotros nos hemos preocupado por los de abajo. Ya ni nosotros, los que trabajamos en los medios de comunicación, hemos sido capaces de crear una red. Bueno, no somos capaces muchas veces de marchar para pedir justicia por el asesinato, solo como ejemplo, de Javier Valdés. ¿Qué podemos esperar? Pero bueno, lo tenía que decir mi querido Luis Guillermo Hernández. ¿Con qué quiere cerrar? Muchas gracias, mi querido Vicente, por esta oportunidad. Yo también felicito a nuestro gremio y también celebro que el gobierno del presidente López Obrador ponga esta propuesta en la mesa y que abra esta esperanza para miles de colegas que necesitan apoyo, que necesitan esta seguridad social para ejercer su trabajo. Faltan muchas cosas en la agenda, mi querido Vicente, pero estos pasos son contundentes y nadie antes los había dado, y eso hay que reconocerlo, hay que honrarlo, y como dices tú, hay que agradecerlo, porque es ver el lado humano de la información y de la industria mediática que a prácticamente nadie le interesaba. Así que pues me quedo con eso y te agradezco mucho, mi querido Vicente, por esta oportunidad. Invito a la gente a seguirme en mis espacios que están abiertos a este diálogo y a esta discusión desde la opción alternativa, pues para seguir abundando en esta y otras discusiones. Así que, mi querido Vicente, aquí estaremos para seguir haciendo charla contigo. Claro que sí. ¿En dónde te apoyan? ¿Dónde se suman a tu canal? ¿En dónde te apoyan? En Twitter, en donde andas muy activo, querido Luis Guillermo. Estoy en mi canal Luis Guillermo Hernández, Sexta W, mi querido Vicente, un canal pequeñito que algunos colegas no se explican cómo me permite comunicarme con la gente y me preguntan si alguien me paga como a ti,
pero pues ahí estamos haciendo talacha de lunes a viernes a las 8 de la noche, despuesito de las 8 de la noche, haciendo el oficio del reportero en vivo. Y por supuesto, mi querido Vicente, en mis redes sociales, Sexta W y Luis G. Hernán, por supuesto en Facebook, en Twitter, en YouTube. Ahí estamos haciendo Camino al Andar y pues por supuesto también aquí en Sin Censura, todas las semanas cuando el tiempo nos lo permite, porque es un placer platicar contigo y con tu audiencia, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, maestro Luis Guillermo Hernández. Estamos al pendiente y aquí nos vemos pronto en Sin Censura. También tu espacio. Cuídate. Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros Sin Censura para hacer. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.